Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a abordar distintos temas con distintas miradas que tienen que ver con las problemáticas que tratamos aquí semana tras semana. Primero vamos a conocer una reforma, en verdad una ampliación de una zona social de una vivienda, un quincho, pero que puntualmente tenía la demanda de agregarle una barra a este sector. Vamos a conocer este proyecto de la arquitecta Cecilia Fontana, que nos va a contar todos estos detalles, con la particularidad que como sistema constructivo se eligió el steel framing. También vamos a hablar de la ley de blanqueos de capitales para la construcción, una iniciativa que ya está vigente en la Argentina en los últimos meses y que busca incentivar justamente este sector de la industria de la construcción que es muy dinamizante de otros sectores de la economía. Una ley que se tomó en el marco de esta emergencia y que ya se está aplicando. Vamos a conocer con el ingeniero Sergio Gastiazoro cuáles son los beneficios que tiene esta iniciativa que busca justamente que haya más inversiones en el sector de la construcción. También hablaremos de patrimonio y vamos a conocer la historia de los cementerios de Villa Urquiza. La arquitecta Mariana Melem nos va a contar las distintas historias que encierra esta pequeña ciudad que tiene 3 cementerios, o al menos 3 cementerios históricos. Si somos más precisos, podemos decir que hasta 4 cementerios, pero vamos a conocer justamente esta historia que es bien interesante porque también cuenta un poco mucho de la historia del lugar. Y volveremos a hablar con Sergio Gastiazoro sobre las inversiones en criptomonedas que se pueden hacer en el sector inmobiliario. Un nuevo medio de pago, un boom que hay hoy en día con las inversiones en criptomonedas y cómo el sector inmobiliario las incorpora en distintas operaciones. Vamos a analizar las ventajas que tienen el uso de criptomonedas en toda la compra-venta de inmuebles. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. El súper de la construcción. Presentes en toda tu obra. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Primer bloque de Proyectar y vamos a recorrer este proyecto de la arquitecta Cecilia Fontana que tiene que ver con la ampliación de una galería quincho, una vivienda de grandes dimensiones, tipo casa quinta en las afueras de Paraná, que es usada como vivienda tradicional, pero que en el sector social, en el sector de esparcimiento de la galería y el quincho, unidos junto con la pileta, necesitaban una barra que haga las veces de lugar de preparación de tragos, de apoyo también en cuanto a un sanitario para este sector y algunas comidas rápidas que puedan prepararse en este lugar, sobre todo cuando el clima lo permite. Pero es una demanda muy particular que fue resuelta también con un proyecto muy puntual, pensado y desarrollado para este lugar. La arquitecta Cecilia Fontana nos va a contar cómo nace esta idea. Bueno, la idea fue armar una barra que nace como la idea de hacer una actividad complementaria a lo que es la piscina y el jardín que tienen. Y bueno, el diseño fue pensado como remate de la galería, un espacio que contenga actividades como, bueno, propia de la barra y también hay un toilet y un bañito. Me puse a ver un poco todo el jardín que tienen, el arbolado, y tienen varios pinos, cipreses, y eso como que me remitía un poco la idea de, no sé, lo pensé como armar una célula
que tenga una característica como a dos aguas, como una casita nórdica, como una cabaña, que sea como de contención. Y bueno, se me ocurrió eso en principio y se los mostré a ellos y les gustó la idea. Entonces desarrollamos como en el exterior toda una imagen más de, bueno, ya la van a poder ver, como de dos aguas, que también dialoga un poco con la casa existente. Y en el interior, más prominentemente blanco, puro, bueno, los materiales chapa en el exterior, también la madera, en la mesada le pusimos mármol. Digamos, son materiales nobles que me parece que funcionaban bastante bien. También en relación que, como vos decís, en la preexistencia había muchos materiales diferentes, había como una exuberancia de texturas, de colores, de materiales. Entonces como la idea fue en el interior que sea más puro, más blanco, más neutro. Y muchas veces cuando hablamos de proyectos arquitectónicos vemos aquí en Proyectar que las opciones que tiene un profesional a la hora de pensar un espacio son muy diversas. Y cuando uno tiene que combinar algo que ya está construido con algo que puede desarrollar, tiene que pensar justamente si sigue las líneas de lo existente, si juega con algo que se contraponga con eso. Si tengo algo muy cargado de texturas y de colores, puedo quizás ir a algo más vacío, más minimalista en cuanto a cómo se carga un ambiente y cómo se juega también con la percepción visual. Bueno, justamente de eso vamos a hablar, cómo resolvieron esta cuestión en este proyecto. La ambientación de esta barra que se anexó a toda esta galería quincho existente. Fui como asesorándolos y lo fuimos eligiendo juntos, sí. Todo lo que es artefactos de iluminación. A Leandro también le gustaba mucho la idea de poner luces y que quede como bastante alegre. Eso también tiene como su impronta. Tiene un lugarcito guardado atrás, que son unos estantecitos, pero muy breve era, digamos, la idea de guardado. Tampoco era... la idea de ellos siempre fue barra, ¿viste? Como para preparar tragos y alguna comida, pero muy rápida, no como un proceso de elaboración. De hecho, ya tienen ellos, ¿viste? Como una cocina grande. Entonces, como que la idea siempre era eso. Y, bueno, hay una ventana grande, cuadrada, que permite la visual, permite que entre iluminación, pero a su vez está cerrado porque da al sur. Entonces, nada, si llueve no entraría agua. Y después, en dos lugares, planteamos la idea de armar como con unas varillitas de madera. También esa permeabilidad, viste, con el exterior, que permite nada, el ingreso de aire, de ventilación y también iluminación. Y poder ver, ¿no?, para el otro lado. Y ahora la arquitecta Cecilia Fontana nos va a contar por qué eligieron el steel framing como sistema constructivo. A lo largo de los últimos años en Proyectar hemos conocido muchísimos proyectos de steel frame, proyectos de ampliación, proyectos de vivienda desde cero, hasta proyectos de edificios en altura que se están haciendo aquí en la ciudad de Paraná puntualmente con este sistema constructivo. Bueno, ahora vamos a conocer este proyecto que es de un quincho y que también eligieron el steel frame como sistema constructivo. Fue como una idea ya de ellos, que querían trabajar con steel framing, también porque habían visto que yo ya venía trabajando con eso, por eso también creo que les gustó lo que vieron y entonces nada, pareció hacerlo así, con ese sistema. A mí me gusta mucho porque es un sistema constructivo rápido, limpio, bastante... sí, es limpio porque es todo construcción en seco, es más rápido que la construcción tradicional y a su vez los materiales son de muy buena calidad y pueden tener muy buenas terminaciones también. Entonces, nada, son un montón de factores que hacen que por ahí al momento de elegir se elija eso, ¿no? Es un proyecto pequeño porque es una barra, no es algo tampoco
tan grande y también está el condicionamiento de que ellos están viviendo acá. Entonces eso también estaba para tenerlo en cuenta, ¿viste? Por ahí cuando construís construcción tradicional, que yo también lo hago, por ahí es un poco más sucio, hay materiales que, no sé, arena, más polvillo, más cemento que se vuela. Entonces en ese sentido era como la elección un poco de ahí más apropiada para este tipo de construcción, para este tipo de diseño, digo. Y seguimos hablando de steel frame y seguimos analizando las ventajas de este sistema constructivo. Ahora con Mariano Mendiburo, el constructor, quien tuvo la ejecución de la obra y que nos va a contar primero cómo llegó la demanda, cuántos metros cuadrados tiene esta barra quincho que se realizó y en cuánto tiempo se ejecutó la obra. En realidad metros cuadrados son alrededor de 20 metros cuadrados. Es un quincho. Tiempo de ejecución con 2 personas fue un mes. O sea, era un poco la idea hacer algo rápido, limpio y sin tanta gente. O sea, con 2 personas pudimos hacer el proyecto propuesto por Cecilia rápidamente, digamos. Bueno, nosotros cuando llegamos a hacer todo lo que es steel frame ya tenemos la platea hecha. Lo podemos hacer nosotros, pero en este caso ya estaba prevista, ya estaba hecha. Bueno, se empezó a armar lo que es estructura, no se hizo prepanelizado, digamos, se hizo todo el panel acá, se armó todo acá. Lugar hay, o sea, estábamos cómodos para trabajar, así que no había problemas de otros gremios, digamos, que pudieran obstaculizarlo. Entonces se fue haciendo todo acá en obra, tranquilos y bueno, con las ventajas que tiene el steel frame, que es poder para las otras instalaciones no tener que romper, es todo aéreo, o sea, va mucho más rápido para los otros gremios también, entonces se puede trabajar en conjunto. Y como bien sabemos ya de conocer distintas notas sobre steel frame, una de las ventajas de este sistema constructivo, además de la rapidez en obra, de la limpieza de la misma obra, es la capacidad de aislación, tanto térmica como acústica, de un muro construido con steel frame. Pero en este caso, un quincho semiabierto con mucho diálogo con el exterior, con espacios que permiten la ventilación en la mayoría de sus orientaciones y pensado justamente para las estaciones del año donde quizás el clima es más agradable, la aislación no era una cuestión fundamental, pero sin embargo también es algo que se tiene en cuenta en este tipo de construcciones. Depende de cada proyecto, esto que es abierto no tiene tanta aislación termoacústica, no es necesaria, tampoco estamos en el medio de un terreno muy grande, entonces se hace mucho más fácil, pero de todos modos ya con los componentes básicos que tiene el steel frame ya alcanza para hacer una muy buena aislación. Esto está todo revestido con chapa y sin embargo adentro no hay ninguna problemas con la temperatura, mucho menos con lo que es acústica. Toda la estructura con perfilería de acero de 100 milímetros, después lleva una capa de OSB de 11 milímetros, sobre eso va una barrera de viento y agua, ¿sí? Y después tiene lo que es el EIFS de 30 milímetros, después va una malla, que es lo que unifica todo lo que es el masillado que le da la terminación, digamos, queda como un revoque fino con muy poco granulado. Como revestimiento llevó chapa negra, estaba así en el proyecto. Es la primera vez que lo hacemos a este revestimiento, pero la verdad que fue una buena experiencia, resulta y estéticamente va con todo el entorno, digamos. Y ahora le preguntamos a Mariano Mendiburo en relación a la demanda de steel frame en la región, algo
que, como vemos, cada vez es más creciente, está muy sólida la demanda de este tipo de construcciones y cada vez se ven más ampliaciones, más reformas y más proyectos que eligen el steel frame como sistema constructivo. Bueno, mirá, yo particularmente hace 30 años que estoy en la construcción en seco, siempre haciendo Durlock, todo lo que sea, silorasos, revestimiento. Y hace 2 años que empezamos con mi hijo, en Entre Ríos Steel, a hacer lo que es steel frame. La verdad que creo que explotó lo que es el steel frame a nivel regional. Ya se veía más por ahí en Capital, en Buenos Aires, pero ahora se está usando mucho y se está trabajando bien y hay mucha gente haciéndolo y bueno, tiene sus ventajas que están a la vista, entonces está resultando el sistema. Yo lo que veo, por ejemplo, hemos hecho muchos trabajos en planta alta, no requiere mucho análisis de la estructura, es muy liviano, entonces eso ya te da, donde vos vas a empezar un proyecto donde no sabes cómo está hecha la estructura, lo favorece un montón, no hay problema de peso en este sistema. Después se adapta a cualquier proyecto, no hay una medida que sea modular, se adapta con el proyecto que sea y con la terminación que le quieran dar. El tema de las instalaciones, lo que yo te decía, es mucho más rápido, es más fácil hacerlo. Y después lo que es la aislación termoacústica. En algunos lugares que se requiere, en una casa en la ciudad, se puede aislar totalmente con una buena abertura y con los aislantes que vienen para el steel, queda absolutamente resuelto. Hacemos una pausa, dejamos este tema de lado y el bloque que viene vamos a hablar sobre la ley de blanqueo de capitales destinada al sector de la construcción. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Segundo bloque de Proyectar y ahora sí vamos a hablar sobre la ley de blanqueo de capitales que se sancionó el año pasado y que ya fue promulgada en 2021, que tiene que ver justamente con un incentivo puntual para la construcción. Una ley que busca dinamizar un sector que crea mucha mano de obra, que es trabajo registrado y que impacta en distintas industrias. Como todas las leyes de blanqueos de capitales, tiene su aspecto polémico, que algunos interpretan como un premio para aquellos que antes evadieron, escondieron o sacaron del país cierto capital. Bueno, sin dejar de lado este aspecto polémico, hay que ver las ventajas que ofrece una ley como esta, que sin duda puede lograr que se desarrollen aún más las inversiones en construcción, que haya más vivienda en un país que tiene un gran déficit habitacional, que las viviendas estén a un precio acorde al mercado y que más capitales que son especulativos o que son capitales financieros se vuelquen al ladrillo. Ese es uno de los objetivos de esta ley que está vigente, que no es muy conocida y que por eso le dedicamos estos minutos con el ingeniero Sergio Gasteazoro a analizar cuáles son las ventajas de esta iniciativa. La ley básicamente impone 3 alícuotas. O sea, a los primeros 60 días que vos te acogés a la ley, no necesariamente tenés que tener la inversión determinada, sino que vos te acogés a la ley
y decís, bueno, yo voy, deposito la plata y después voy a ver qué hago. Tengo 2 años, tenés 2 años para decir, y le invierto acá, le invierto acá, le invierto acá, como sea. La primera etapa es un 5% lo que vos traigas de blanqueo de capital. La segunda etapa, que va a los 90 días, es del 10% y la tercera etapa hasta los 120 días es del 20%. Esos serían los costos brutos. A todo esto también tenés, sobre la inversión, tenés un descuento de bienes personales de este año, o sea, sobre todo el proceso de inversión que tengas. Y tenés un tercer punto de los bienes personales propios de este año, te reduce un 1%. O sea que cuando vos empezás a juntar todo esto, sea el 5, por ejemplo, que sería la primera etapa, que lamentablemente nos quedan 10 días más, 15 días más, porque si no, estimo que lo van a tener que ampliar, porque recién fin de la semana pasada largó la reglamentación final. Nosotros con eso nos viene, te permite ir reduciendo inclusive esa alícuota del 5, del 10 o del 20, y bueno, ya tenés 1% en bienes personales de este año, 1%, con lo cual ya bajás al 3%. Y después la ley, por eso digo que es una ley muy interesante para la persona, porque prácticamente lo va a hacer a costo cero y con ganancia inclusive en el plazo de la obra. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, lo que yo te digo es, ¿te permite hacerlo en dólares o hacerlo en pesos al blanqueo? Si vos haces el blanqueo en dólares, tiene un segundo beneficio, que es que el blanqueo se toma, o sea, para la parte fiscal, se toma a valor oficial. Para la parte de inversión, se toma lo que se llama contado con liqui, que es, vos lo compras, bueno, es un proceso que te hace la bolsa o los bancos, te compra y es prácticamente el dólar blue, un poco más, inclusive hoy está un poco más caro que el dólar blue. Con lo cual ahí volvés a tener otro porcentaje más que prácticamente te está llevando a cero la inversión, el costo del blanqueo de este punto. ¿Qué tiene esto? Vos tenés 2 años para invertir, o sea, vos depositas. A partir de ahí empezás a definir en qué tema vas a invertir, en qué, digamos, normalmente tienen que ser propiedades que estén al 50% de desarrollo o que se arranquen nuevas en los próximos 2 años. O sea, para todo ese tipo de propiedades, los edificios que ya traíamos al 50%, se va a poder invertir en eso. Y las propiedades que arranquen también, se van a poder invertir en propiedades que se arranquen en los próximos 2 años, con lo cual vos, si querés, te quedás expectante en esa cuenta y llegado el momento, harás las transferencias como correspondan o como vos resuelvas la operación con cada uno o sea, que es una ley que para mí es muy interesante. Y es una iniciativa de un beneficio impositivo en distintas modalidades de los tributos para los que se acojan a la ley, que tiene que ver con la construcción en ladrillos. Por eso es que se toman los proyectos a construir o aquellos que tienen un avance de obra hasta un 50%. Aquellos proyectos que por ahí están frenados o su inversor está dudando si es el momento oportuno o no para volcar más capital y finalizarlos. Un proyecto que justamente se destina exclusivamente para el sector de la construcción. Construcción normalmente se trabaja en edificios y propiedades, digamos, en casas. O sea, está hecho para la vivienda. Ese es el objetivo. Pero también, bueno, lo que permite también es el blanqueo, puede ser sociedad indivisa, puede ser empresa, puede ser unipersonal o puede ser personal. O sea, vos podés blanquear cualquiera de las figuras esas, pueden blanquear, digamos. Entonces también te permite que por ahí una empresa que invierta en construcción pueda hacer el blanqueo. O sea, cualquiera de las empresas que hoy está trabajando en el rubro podría estar haciendo el blanqueo, decir, bueno, yo quiero blanquear tanta X cantidad de pesos, dólares, y podría estar haciendo ese blanqueo e invertirlo después si te que demostrar que lo va a invertir en la misma propiedad. Y ahora le preguntamos al ingeniero Bastiasoro, muy conocedor de todo el mercado inmobiliario en la región, en relación a cómo cayó esta ley en el sector y
si está teniendo un real impacto, si la gente está optando por volcar capitales no declarados al sector viviendas de la construcción. Y tiene un poquito por ahí, digamos, de los anteriores blanqueos, que ha habido algunos chiporroteos, digamos, porque le han aplicado impuestos, que por ahí baja un poco la tentación de hacerlo, pero yo creo que es digamos, aparte, bueno, tiene un beneficio adicional, porque vos compras a pozo, que normalmente el pozo vos tenés un 15% aproximadamente, entre un 15 y un 20% de beneficio a la terminación del edificio, con lo cual vos más que aparte de blanquear a cero, vas a tener un beneficio de un 15 o 20% más, que normalmente es en dólares, digamos, para cuando se termine el edificio, y en ese momento vos lo podés vender y hacerte de nuevamente la plata blanqueada. Y más adelante vamos a seguir hablando con el ingeniero Gastiazoro en otro aspecto que tiene que ver con las inversiones inmobiliarias, y es la posibilidad de uso de criptomonedas. Sin dudas un mundo para algunos muy desconocido, pero que ya está cada vez más en auge y ahora se está volcando también para el sector inmobiliario. Vamos a recorrer ventajas y cuáles son las oportunidades que brindan las criptos para las inversiones inmobiliarias. Pero eso va a ser más adelante. Ahora hacemos una pausa muy chiquitita y ya seguimos con más proyectos. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque de Proyectar y momento de hablar de patrimonio arquitectónico y puntualmente de cementerios. Vamos a hablar con una especialista en el tema patrimonio, que es la arquitecta Mariana Melem, con quien ya hemos hablado en varias oportunidades, docente universitaria y también referente de todo lo patrimonial en la provincia de Entre Ríos. Ella nos contaba hace unas semanas sobre la importancia de Villa Urquiza y su patrimonio arquitectónico construido, la primera colonia agrícola del país. En el caso de Villa Urquiza, una colonia agrícola militar que fue pensada para los excombatientes de la batalla de Caseros, unos kilómetros al norte de la ciudad de Paraná, hoy sin dudas un lugar muy consolidado ya como ciudad. Pero un dato llamativo de Villa Urquiza y que tratamos en el informe anterior hace 2 o 3 semanas, tiene que ver con la existencia en esa ciudad de 4 cementerios que cuentan la historia del lugar, porque hacen referencia a las colonias de inmigrantes que llegaron a la villa y que hoy en día tienen mucha presencia a través de la historia que encierran justamente estos lugares. El antiguo cementerio, con casi nada construido, el cementerio católico, el cementerio protestante, porque aquí también las religiones juegan un rol importante, y el cementerio de la Congregación de Hermanas, uno de los cementerios más nuevos, pero que está destinado justamente a esta congregación católica. La arquitecta Mariana Melem y la historia de Villa Urquiza y sus 4 cementerios. Este en el que estamos ahora es el cementerio de la Colonia. Es el más antiguo, es el que utilizaron los primeros colonos que se instalaron allá en con la creación de la villa. Y luego vamos a ver que hay cementerios protestantes o cementerios católicos prácticamente contemporáneos entre sí, de fines del siglo XIX, principios del XX, que en realidad seguramente responde al hecho de las distintas corrientes inmigratorias que se instalaron, que se afincaron
a lo largo del tiempo, porque nosotros tenemos esa primera fundación de la villa en 1853, que después, digamos, se va modificando, va extendiendo el territorio, y recordemos que no era muy frecuente que hubiera enterratorios en las áreas rurales. Entonces, a veces también, además de cumplir con el rol de servir a la zona de influencia, a la zona más próxima, cumplían con el rol de servir a extensiones mucho mayores. Hay casos en donde se trasladaban los restos para ser inhumados, grandes extensiones de recorrido, digamos, de camino, y supongo yo que la villa tiene que haber cumplido ese rol, sobre todo teniendo en cuenta esta idea de como de capas a lo largo de la historia, es decir, esta colonia primitiva, luego la colonia nueva, colonia Celina, colonia Crespo, todas esas configuraciones o estas transformaciones del espacio es como que trajeron aparejados también la necesidad de un lugar para inhumar. Y ese lugar para inhumar está también condicionado por las creencias religiosas, por eso tenemos cementerios protestantes y cementerios católicos, digamos, algo que nos indica también que estamos ante un momento posterior al de la colonia. ¿Por qué? Porque el establecimiento de los cementerios a cargo de la provincia, es decir, que dejan de tener jurisdicción exclusiva de la Iglesia Católica, es de la década de 1860, cuando se hicieron las primeras, digamos, los primeros intentos para que esto suceda. Pero recién se va a poner en práctica en la década de 1880. Entonces, a partir de que eso se pone en práctica, también se establece que es necesario dejar espacios diferenciados para credos diferenciados, como política también de atracción y de reconocimiento o de pluralidad por parte del gobierno provincial. Y la arquitecta Mariana Melen nos va a contar ahora la influencia de las corrientes inmigratorias en Villa Urquiza, en la historia del lugar, y también cómo las diferentes religiones llevaron a que se establezcan dos cementerios casi en la misma época para las distintas religiones que se profesaban en el lugar. Yo creo que por ahí está la explicación, y también nos da un poco nos da idea de la fecha. Si lo hacemos en comparación, por ejemplo, con el de Paraná, en donde tenemos un par de tumbas que están por fuera de muros, esta la de la maestra que vino a la escuela normal, que quedó por fuera del territorio del cementerio y luego quedó incluida. Ese por fuera tenía que ver con por profesar una religión diferente. Entonces, para atender ese problema, hubo también una disposición de parte de la provincia que establecía la posibilidad de incluir a otros credos. Y ahora vamos a analizar las características arquitectónicas de los panteones, que en definitiva son los que terminan contando gran parte de la historia de estos lugares. Vamos a analizar con la arquitecta Mariana Melen las diferencias entre cada uno de ellos, sobre todo entre los panteones construidos. Decíamos, el cementerio más antiguo tiene muy poco construido, quizás un pórtico en la entrada y solo un panteón suelto. La mayoría son tumbas en tierra. En cambio, sí encontramos mucha más arquitectura en los que son los cementerios católicos y los cementerios protestantes. Vamos a centrarnos justamente ahora en similitudes y diferencias en los panteones en cada uno de esos cementerios. De alguna manera vemos que hay similitudes en los panteones. ¿Por qué? Porque los panteones son lugares de representación dentro del cementerio. O sea, tienen que ver, están demostrando de alguna manera qué rol ocupaban aquellas familias, digamos, en la sociedad donde habitaban. Entonces, vamos a ver que tanto en el cementerio católico como en el cementerio protestante vamos a encontrarnos con panteones de la misma naturaleza. Lo que va a variar es la simbología. A lo mejor hay más austeridad en la ornamentación o menos referencia religiosa directa o representación figurativa en el protestante que en el católico, pero en realidad tienen en común esa idea del espacio de representación. Esto de mostrar de algún modo en el cementerio cuál era el rol que cumplía la familia a la que estaba dedicado
digamos, en el ámbito, en este caso ya no estamos hablando del ámbito urbano, sino estamos hablando dentro del territorio de lo que es hoy Villa Urquiza, pero que estaba integrado por todas estas colonias. Panteones a partir de 1880 en adelante, y lo que sí tenemos como referencia para poder datar, muchos tienen consigna las fechas, pero hay un dato interesante para datar, es que si los panteones están revestidos en el símil Piedra París, estamos ante obras que son ya después de 1900, porque el símil Piedra París como revestimiento se empieza a utilizar en la provincia ya pasado el siglo XIX, ya en los inicios del siglo XX, y muy atado a representaciones historicistas, digamos lo que es el repertorio de las arquitecturas eclécticas y también del Art Nouveau. Algo que es muy proclive también dentro de los cementerios por la utilización de la herrería como material simbólico. Y ahora nos vamos a centrar en las características de las herrerías que encontramos en estos panteones y en el cementerio en general. Particularmente va a analizar la arquitecta Melem la herrería que se ven en las cruces del cementerio más antiguo, que también tiene una característica muy particular. La herrería también nos habla de las distintas épocas. Nosotros cuando tenemos obras que están ejecutadas en hierro a golpe, sabemos que son hechas a mano, que son hechas a golpe, tienen remaches, que es distinto de la soldadura. La soldadura llega mucho después. Entonces, de algún modo, la artesanía del herrero es un dato singular de cada lugar. Aquí, por ejemplo, en el cementerio de la Colonia sobre todo, pero en los otros también está presente la presencia de las cruces, de las distintas formas de cruces y cómo han sido elaboradas esas cruces. Tenemos cruces que están hechas a remache y que tienen diferentes formas, diferentes dibujos, pero que tienen un elemento singular que las caracteriza. La denominación del fallecido está realizada sobre una placa en forma de corazón que está impresa a golpe también a mano. Y eso es una característica, no voy a decir única y singular porque hay otros que también la tienen, pero es algo que identifica, digamos, este lugar y que nos está hablando de una cierta habilidad en la herrería local. Y ahora la arquitecta Melem se va a detener en la característica de este antiguo cementerio con casi nada construido, el cementerio de la Colonia, el más viejo de Villa Urquiza. ¿Qué nos dice un lugar así? Y también en una característica bastante particular que se encuentra en el cementerio protestante. El pórtico de ingreso y después lo demás es lo que tenemos sobre tierra, que son las cruces que dan cuenta de esto que decíamos y que además, bueno, nos muestran una modalidad. Era mucho más habitual, digamos, tener digamos, la inhumación en tierra con la idea de camposanto, que finalmente eso es lo que estamos viendo en este lugar. Solamente hay un panteón construido vertical, lo demás es el suelo donde están los restos y las cruces de identificación, o los corralitos, que son también una forma característica de los cementerios rurales en general, pero hay también dentro de los ámbitos urbanos. Digamos, forman parte de toda una época. Digamos que entre mediados del siglo XIX y las 2 primeras décadas del XX, estas modalidades fueron comunes prácticamente en todos lados. Una cosa que me llama la atención reconocer, por ejemplo, en el cementerio protestante, es el sello de la firma que realizó el acabado del frente o que realizó a lo mejor el panteón en su conjunto. Es una firma de Paraná que también podemos encontrar algunas obras en el área central que llevan el sello. Chivelli es el constructor que figura en buena parte de los panteones del cementerio protestante, tanto de acá de la villa como de Colonia Nueva. Y si hacemos un recorrido minucioso por las calles de Paraná, también nos vamos a encontrar que hay obras que están firmadas por Chivelli. Y dejamos de lado este tema interesante de Villa Urquiza y sus cementerios. Vamos a hacer la última pausa y en el siguiente bloque de Proyectar vamos a hablar sobre criptomonedas y la posibilidad de invertir en el mercado inmobiliario.
Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Último bloque de Proyectar y seguimos hablando con el ingeniero Sergio Gastiazoro, en este caso de las criptomonedas. Esta semana se conoció que Mercado Libre lanzó una capacitación para el sector inmobiliario en toda Latinoamérica sobre criptomonedas y sus usos en las inversiones y transacciones inmobiliarias. No solo es un medio de pago una criptomoneda hoy en día, sino también que es un sistema de resguardo de valor, quizás uno de los principales usos que se le está dando. Todavía con discusiones si son monedas o no, las inversiones en criptoactivos han crecido en todo el mundo. Argentina obviamente no es un lugar ajeno a lo que pasa con las criptomonedas de distintos tipos. Ellas, algunas, con valoraciones y fluctuaciones mucho más variables con el correr de los días y hasta de las horas, y otras con una similitud y ancladas al valor dólar, lo que son las criptomonedas más fijas o duras, que cotizan siempre lo mismo de lo que cotiza un dólar. Termina siendo un dólar digital, un sistema que cada vez está robusteciendo más en todo el mundo y que las principales empresas también lo están tomando como un mecanismo de inversión a futuro, lo que le da muchísima más solidez y muchísima más expectativa de crecimiento futuro. El ingeniero Sergio Gastiazoro nos va a contar cuáles son los usos que se le está dando a estas criptomonedas en el mercado inmobiliario. La criptomoneda es una realidad que se va a imponer. La criptomoneda, nosotros ya vamos a dejar de tener el billete en la mano para empezar a hacer siempre transacciones. Las criptomonedas es una moneda que está en la web, llamémoslo así para que lo entienda todo el mundo, con lo cual de la que yo tengo claves, digamos, o sea, es como tener un billete de 1.000 pesos, lo tengo con una clave, que esas sí son claves importantísimas. Por eso lo importante de las criptomonedas es el sistema que las arma, digamos, que se llama el blockchain, que es la que hace las transacciones, que trabaja todo con fórmula matemática y encriptación, con lo cual es dificilísimo que pueda ser hackeada. Entonces, en el futuro todos nos vamos a tener que mover en eso. O sea, hoy las criptomonedas están de moda por eso, porque están todavía con la especulación y todo, pero yo creo que es un elemento que viene para quedarse de una forma u otra, inclusive los países van a estar lanzando sus propias criptomonedas. Entonces no hay que tenerle miedo y hay que ir un poco más allá en ese punto. Para invertir lo que te permite en la construcción es trabajar con sin mucha burocracia. Te permite que vos puedas hacer transacciones directamente, vos haces una transferencia de un bloque, vos si yo quiero transferir $10.000, lo transferís con una clave numérica, vos la moneda vos la tenés, la depositas, tenés sistema para depositarlo, acá tenés intermediarios que se llaman, que no te cobran, digamos, son comisiones muy chicas, para lo cual vos vas, depositas tu moneda y las guardás, es como que la estás guardando en un cofre, no la tenés en tu casa. Vos sí tenés las claves guardadas, que es lo que a vos te permite movilizarla, digamos. Y bueno, vos movilizás con clave, vos decís, tengo $10.000 ahorrados, voy a mandar 5.000, armás un bloque con esos 5.000 y lo envías a donde vos tengas que pagar, lo recibe y esa clave prácticamente tiene un sistema que es casi inmune, lógicamente, no todo es súper inmune, pero es casi inmune y te está manejando como que si estuvieras manejando con el efectivo. Con los beneficios de que evitas, o sea, comisiones bancarias, comisiones de todo tipo que son siempre muy caras y te evitas inclusive un montón de problemas de andar, digamos, tener que andar de trámites y cosas que bajás muchísimo. Ni hablar si compras acá o tenés que comprar en el exterior es una cosa
es un enrejado para poder ir a pagar. Vos con una moneda virtual vas y pagás en el exterior. Y ahora nos vamos a centrar en otras ventajas de las criptos, que tiene muchísimas. Más allá de la seguridad que brinda el sistema, podemos encontrar ventajas que la proyectan muy bien de cara al futuro con respecto a otras monedas o a otras reservas de valor como el oro. Pero las criptomonedas en su universo, más allá de las que conocemos más, sean el Bitcoin, quizá la más conocida, también se han solidificado en función de una red tecnológica que es la red Ethereum, donde está también la moneda propia de esa red Ether, y un montón de nuevas monedas, de nuevas criptomonedas que cotizan en función de esta red y que corren sobre la red de Ethereum. Pero un sistema muy sólido que ahora también se incorpora al sector inmobiliario. ¿Por qué tan de moda? Porque bueno, las monedas esas se han hecho paquetes fijos de cantidad de monedas, 100.000, vamos a poner un número, $100.000 en moneda y no crece nunca más, nada, o sea, lo que va a crecer es el valor propio de esa moneda. Por eso hoy está creciendo el Bitcoin, están creciendo, pero hay monedas que tan respaldadas, por ejemplo, en dólares, o sea, tienen depósito en dólares, vos compras esa moneda y te queda en dólares, guardado, no especulás, no tenés que tener miedo a perder ni a ganar, sino que vos podés elegirla, Ethereum y tenés Tether, que es otra moneda de ese tipo, vos te quedás en dólares y no te quedás en la parte especulativa que pueda tener el Bitcoin, las otras monedas que te pueden hacer sufrir, porque así como podés ganar, también podés perder mucho. Pero vos, por ejemplo, te compras una moneda Tether, comprás y es dólares. Y ahora Sergio Gastiazoro nos va a contar sobre los usos en la región, cómo se están aplicando las criptos en el sector inmobiliario y cuáles son las perspectivas a futuro. No, acá hay muchas transacciones, o sea, todavía no hay transacciones inmobiliarias importantes, porque bueno, todavía falta conocimiento por parte de la gente. Pero es importantísimo, yo creo que va a ser importantísimo, inclusive en esta globalización tecnológica que viene, no hay otro camino, o sea, es el camino que vamos a tener que transitar y es el camino que lo tenemos que aprender y tenemos que sumergirnos en él para aprender más, digamos, para ver todo. Pero, a ver, es muy simple, no es, lo han hecho, yo digo hablando más y pronto, cuco lanudo lo hacen porque todos quieren lucrar con eso, o sea, pero es como tener un billete en el bolsillo. Nada más que lo tenés en la web con una clave. Y está totalmente seguro porque justamente lo importante de eso no es la moneda, sino el sistema que hace que se transfiera o no se transfiera, que es muy seguro. Y muchas veces se relaciona más por desconocimiento que por otra cosa al mundo cripto o a las inversiones en criptomonedas con algunos sectores informales de la economía y hasta con actividades ilegales. Pero realmente que las criptomonedas son un sector tan sólido como los bancos, solo que quizás no están tan auditados por los distintos estados nacionales. Pero le preguntamos al ingeniero Sergio Gastiazoro en relación a la legalidad, ¿cómo hace, por ejemplo, la AFIP cuando uno quiere comprar o vender un inmueble y utiliza las criptomonedas como medio de pago? Bueno, hay como casas de cambio, hay chain que le llaman, pero son casas de cambio que vos depositas, te abren una billetera como un depósito y te dan las claves a vos. Eso es totalmente legal. Depositas en un banco, transferís la plata y te dan las criptomonedas que vos hayas elegido, la moneda que vos hayas elegido, y eso se declara todo en la AFIP, todo, digamos, como normalmente, como cualquier otra moneda. Lo mismo cuando vos compras, declarás en la AFIP, yo pagué tanta X Bitcoin, pagué X Tether, cualquiera sea la moneda que uses. Entonces eso se declara en la AFIP, se toma el valor del día y para pagar lo que podría ser la parte impositiva y está totalmente declarado, te queda totalmente blanqueado como tenga que vos trabajar en ese sentido. Tiene prácticamente un paralelismo con lo que es el dólar, que vos hoy pagás dólar, la AFIP te toma el día de la fecha la cotización y lo pone en peso.
Con la cripto pasa lo mismo. Te va a decir, bueno, hoy pagué tanto Bitcoin, a la cotización del día de la fecha, empezó para la parte impositiva. Después lo otro sigue su camino y no tiene ningún tipo de problema y no tiene ningún problema legal, nada, está totalmente ya planteado y visto. Digamos, ya no hay problema, la FIL lo ha tomado, inclusive con tu declaración jurada de ganancia, podés hacer la declaración jurada que tengo tanto Bitcoin, tanto de la otra moneda, lo podés declarar así como declarar acciones, como declarar otro, lo declarás. Por eso te digo, es una cosa totalmente transparente y una cosa que sirve, ya te digo, es muchísimo. Lo que te aligera mucho es las transacciones para distintos tipos de cosas. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. El súper de la construcción. Presentes en toda tu obra. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Nos quedamos sin más tiempo. Como hacemos siempre, los invitamos a que recorran las redes sociales de Proyectar, donde pueden encontrar todo el contenido de estas 6 temporadas. Y también los instamos a seguir cuidándonos. Estamos quizás en el peor momento de la pandemia, pero con mucho cuidado, con mucha responsabilidad social, con mejor ventilación, uso de barbijo y distancia social. Creemos que todos podemos seguir adelante. A seguir cuidándonos y nos reencontramos la semana que viene en este mismo horario aquí en Proyectar.